Desde que David y Katie Heddings llevaron a su hija Brianna a casa, ella no dejó de vomitar ni de llorar. El doctor les aseguró que era un caso de cólicos y reflujo. Pero ahora, sin previo aviso, la pequeña de 5 semanas quedó rígida y los ojos se le fueron hacia atrás. No sabíamos qué sucedía y fuimos a la guardia médica. La enfermera dijo que estaba teniendo convulsiones y que le dieron una medicación. En cuanto los médicos la estabilizaron, la dejaron internada en el hospital para hacerle unos estudios. Decidieron hacerle un electroencefalograma para analizar su actividad cerebral. El electroencefalograma confirmó que Brianna había tenido convulsiones, pero los doctores no supieron qué era lo que las provocaba. Pensaron que podría ser epiléptica. La epilepsia es un desorden neurológico debido al cual el individuo tiene convulsiones. Los ataques pueden provocarse por una enfermedad, un daño cerebral, anormalidades en el cerebro o pueden no tener causa alguna. Los médicos nos dijeron que es normal que una persona epiléptica tenga convulsiones y le recetaron una medicación anticonvulsiva. Yo nunca creí que fuera epilepsia, nunca lo creí. Ella vomitaba mucho y no me parecía que esa fuera la causa. Frustrados pero ansiosos por ayudar a su hija, los Heddings le administran la medicación. Pero en los 2 meses siguientes, Brianna solo empeora y la joven pareja comienza a sentirse dentro de una pesadilla. Todavía mantenía todos los síntomas. Parecía que se estaba dando por vencida. Íbamos al hospital todos los fines de semana. Le aumentaron la medicación y dijeron que siguiéramos haciendo lo que hacíamos. Cada vez que ella tenía una convulsión, yo no podía evitar pensar que su cerebro se estaba dañando para el resto de su vida. Los primeros meses fueron muy duros. Estábamos física y mentalmente exhaustos. Pero nada podría haberlos preparado para lo que iban a experimentar. David y yo estábamos sentados en la cama. Él no podía hacerla dormir, así que la tomé en mis brazos. Ella se dobló y se endureció, y eso fue todo. Dejó de moverse, dejó de respirar. Comencé a reanimarla. Yo me quedé en blanco. No podía hacer nada. Tuve que decirle cuál era el número de emergencias. A los pocos minutos llegó la ambulancia. Nos llevaron de inmediato al hospital. Querían colocarle una sonda, querían revisarle los signos vitales, monitorear su corazón y saber qué estaba sucediendo. Entonces, de repente, Brianna tiene una convulsión mayor. Los ojos se le fueron hacia atrás y hacía un movimiento como nervioso. También hacía un ruido como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Era algo muy duro de ver. Tenía mucho miedo de perder a Bri. Mucho miedo. Nadie parecía estar haciendo algo para detener las convulsiones. Una enfermera nos decía que iba a venir un médico, pero no venía nunca. Estaba furioso con el servicio. Me esforcé para no perder el control. Diría que duró al menos entre 6 y 9 horas. Detuvieron sus convulsiones al colocarle una sonda directo al corazón. Le dieron mucha medicación anticonvulsiva. Sentí que estaba viendo morir a mi hija. Finalmente vino el médico y nos dijo, creo que tiene espasmos infantiles. Los espasmos infantiles son una especie de epilepsia en los cuales una parte del cuerpo se sacude y luego se queda rígida. El médico decidió que quería hacerle un tratamiento con esteroides para detener las convulsiones. A mí me asustó que le dieran esteroides porque era una beba muy pequeña. Creí que debíamos encontrar otro médico y comenzar de nuevo. Quería respuestas nuevas, médicos nuevos y comenzar de cero. Queríamos una segunda opinión. Decididos a conseguir respuestas, Katie y David deciden trasladarla de inmediato al Children's Mercy, un reconocido hospital a 300 kilómetros.
Yo quería irme, quería llevármela. Me dijeron que no podía ir en auto porque la bebé estaba demasiado enferma. Así que el hospital nos envió un helicóptero. Corrí al auto y conduje hasta Kansas. Todo el viaje pensaba que mi hija iba a morir y que no llegaría a tiempo. Es muy duro ver a alguien a quien llevaste 9 meses en tu vientre en esa situación. Sentía que mi vida estaba acabada. Estaba agotado física y mentalmente. Creía que cuando llegara a Kansas iba a tener que prepararme para su funeral. Durante 6 agonizantes horas, David y Katie Heddings vieron cómo su pequeña hija atravesaba repetidas convulsiones que los médicos parecían no saber cómo detener. Katie y la pequeña Brianna de 10 semanas fueron transportadas al Hospital Children's Mercy en la ciudad de Kansas para una segunda opinión. Creí que Bri estaba muriendo. Parecía que se estuviera dando por vencida. Katie entró en la sala de emergencias en donde estaba el Dr. Robert Cruz, un neurólogo pediatra. Sus signos vitales eran estables, pero al pararnos a su lado en la cama, veíamos que estaba convulsionando. Por eso la admitimos en la unidad de monitoreo de epilepsia. Él quería ver su actividad cerebral. El electroencefalograma no dio indicios de que fueran espasmos infantiles. Ahí fue cuando decidimos que teníamos que pensar en algo más. El Dr. Cruz sospechó saber el motivo de las convulsiones de Brianna. Para confirmar su teoría, le aplicó una dosis alta de vitamina B6 mientras monitoreaba las ondas cerebrales en el electroencefalograma. Le aplicamos 100 miligramos vía intravenosa mientras le hacíamos el electroencefalograma. Sabíamos que si le dábamos una medicación que actuara rápidamente, en minutos podríamos dar un diagnóstico certero. Teníamos la esperanza de que esa fuera la respuesta. Le dimos la medicación mientras mirábamos los estudios. Y pudimos ver que la actividad eléctrica anormal desaparecía por completo. Dejó de tener convulsiones casi de inmediato. La dramática respuesta de Brianna a la vitamina B6 confirmó la teoría del Dr. Cruz. Fue diagnosticada con convulsiones piridoxina dependientes. Las convulsiones piridoxina dependientes son una condición genética muy extraña que impide que el cuerpo absorba piridoxina o vitamina B6. En un individuo sano, el cuerpo convierte la vitamina B6 en neurotransmisores que ayudan a las células cerebrales a enviar señales al cuerpo. Pero pacientes como Brianna no pueden procesar suficiente vitamina B6 como para mantener la actividad cerebral estable. Y como resultado, los músculos reciben mensajes contradictorios que terminan siendo convulsiones. La vitamina B6 es un factor que utiliza el cerebro para hacer neurotransmisores y así es como se comunican las células cerebrales. Ella no podía asimilarla, por eso las células cerebrales no podían enviar mensajes a las distintas partes del cuerpo. No creo que nadie entienda por qué ciertas partes del cerebro sufren anormalidades en la actividad eléctrica o provocan una convulsión en determinado momento. No le creí al médico. No podía creer que después de todo lo que habíamos pasado, el problema era la falta de una vitamina. Los padres pensaron que yo estaba loco o algo por el estilo, porque les estaba hablando sobre unas vitaminas. Pero a medida que el doctor se los explicaba, Katie y David se dieron cuenta de que todos los síntomas que había tenido Brianna fueron el resultado directo de una falta de vitamina B6, incluso los vómitos. Creo que los niños que tienen este tipo de convulsiones tienen una mayor cantidad de reflujo que los niños sanos. El cerebro no funciona normalmente y el vómito es parte de la inestabilidad del sistema nervioso. En cuanto a la medicación anticonvulsiva que recibió Brianna, aunque haya funcionado, no fue por mucho tiempo, porque nunca solucionaron el verdadero problema. La medicación que recibió al comienzo tuvo un efecto estabilizador en las células cerebrales, sin importar la causa. Gradualmente comenzó a ser menos efectiva. Esa medicación estabiliza ciertas partes de las células cerebrales, pero lo que está estabilizando no es la causa del problema. Cuanto más tiempo pasó sin la vitamina B6, la condición de Brianna solo empeoró.
Cuanto más anormal sea el funcionamiento de las células, más tendencia habrá a que tenga convulsiones. Los Heddings comienzan a comprender la verdadera naturaleza de la enfermedad de su hija y se dan cuenta de algo. Brianna fue diagnosticada justo a tiempo. Si no hubiéramos controlado las convulsiones, la niña habría quedado postrada, sin caminar, sin hablar y completamente dependiente del cuidado de los adultos. Habría muerto si no llegábamos a un diagnóstico a tiempo. Lamentablemente no hay cura para las convulsiones piridoxina dependientes, pero se pueden controlar. El Dr. Cruz le receta a Brianna una dosis alta de vitamina B6 que irá aumentando a medida que vaya creciendo. No estamos seguros de cómo funciona la vitamina B6. Calculamos que si le damos al cuerpo dosis extra de esta vitamina, el sistema se acomoda y funciona de manera más eficiente. Increíblemente, en solo una semana, todos los síntomas de Brianna desaparecieron. Una vitamina hizo desaparecer los síntomas que tenía. Lamentablemente, aunque la condición de Brianna ahora esté bajo control, puede haber sufrido un daño cerebral permanente. El efecto negativo más significativo que tienen los niños que sufren esta condición se da en el lenguaje y en la comunicación, pero ella es demasiado pequeña como para observarlo. No estamos seguros de cuáles van a ser los efectos permanentes por haber sufrido convulsiones durante 4 meses. Yo la comparo con otros niños de su edad para saber qué debería estar haciendo, pero también tengo que recordar por todo lo que pasó. Aunque David y Katie confían en que Brianna va a recuperar el tiempo perdido, no pueden evitar preguntarse por qué tuvo que sufrir semanas de agonía y convulsiones hasta recibir el diagnóstico correcto. Hasta el año 1999 había solo 100 casos registrados oficialmente. Debido a que es algo extraño, entiendo un poco que hayan demorado en obtener el diagnóstico, pero de todas formas, creo que los médicos deberían haber unido cabos como para poder darse cuenta. Hoy Brianna tiene casi 2 años y está comenzando a recuperar el tiempo perdido. Creo que el pronóstico de control de convulsiones es muy bueno y creo que el desarrollo también se ve muy optimista. Pienso que actuamos a tiempo. Creo que tiene una buena oportunidad de crecer sin ningún tipo de problemas. En Irak recibí un disparo, volé por el aire, me golpearon con un mortero, pero no tuve tanto miedo como en la situación que le tocó vivir a Bri. Ella no estaba lista para darse por vencida, y así será el resto de su vida. Me encanta poder pasar todo el día con ella, ver todas las cosas nuevas que aprende. Me alegra no perdérmelo.